el tema de hoy. Yo creo que todos al igual estamos en la expectativa de lo que el Señor tiene hoy en nuestras vidas. Sabe que cada que venimos, pues venimos con ese sentir, ¿verdad? De qué es lo que Dios quiere hablar y ministrar en nuestras vidas. Porque cada consejo que viene de parte del Señor es para edificarnos, para sanarnos, para restaurarnos, para guiarnos, bueno, para libertarnos. Su palabra es poderosa y dice que es viva y es eficaz y tiene ese poder, amén, para sanarnos y libertarnos. Bueno, el tema de hoy lo he titulado Lo que no se debe hacer y lo que sí tenemos que hacer. Amén. Lo que no se debe hacer y lo que sí se debe de hacer. Y bueno, como base vamos a tomar Primera de Samuel, capítulo 27, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 12. Y vamos a dar comienzo a la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor así. Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada por tanto me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel. Y así escaparé de su mano. Se levantó pues David, y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. Y moró David con Aquis en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus 2 mujeres, Ahinoam, que es Serelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido acá y no lo buscó más. Amén. Entonces miramos nosotros, hermanos, que para poder entender un poquito más lo que acabamos de leer, necesitamos ir un poquito a la historia. Perdón. Ir un poquito, aquí tengo la vida. Ir un poquito a la historia de quién era David. ¿Dónde comienza David? Amén. Entonces vamos a mirar que la historia de David comienza en el momento que el profeta Saúl, enviado por Dios, ungió a David como rey. Y eso lo encontramos en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Dice: y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino ¿sobre quién? Sobre David. Amén. Para ese tiempo se piensa, hermanos, que David solo tenía entre 15 o 17 años de edad. Sabemos que en aquel tiempo David solamente era un pastorcito de ovejas y un joven, ¿verdad? Que bueno, a través de las escrituras nos damos cuenta de que pues tanto era ignorado por sus hermanos como también por su padre. Amén. Ahora, la vida de David cambia de la noche a la mañana. Para aquellos que hemos leído la palabra del Señor, sabemos que la vida de David cambia de la noche a la mañana de una manera radical. Amén. Y de pronto, en Primera de Samuel, capítulo 16, del versículo 14 al 23, encontramos a David en la casa del rey Saúl. Amén. ¿Dónde lo encontramos? En la casa del rey Saúl. Bueno, vamos a ir entonces aquí a la palabra y vamos a leer el versículo del capítulo 16. Vamos ahí. Del capítulo 16, del versículo 14 al 23 dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a sus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscame pues ahora alguno que toque bien y tráemelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente, vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, de vasija y una vasija de vino,
y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho. Escuche esto, y él le amó mucho. E hizo su paje de armas, y lo hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con sus manos, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Amén. Entonces miramos que David, al igual que era, hermanos, David era un adorador. Amén. La unción del Espíritu Santo estaba sobre él, la unción de adoración estaba en él. Por eso eso acontecía. Entonces miramos que David entra al palacio o a la casa del rey Saúl debido a que en él estaba el Espíritu de Dios. En él había la unción del Espíritu Santo, y David era reconocido por un hombre, ¿verdad? Fiel, por un hombre que estaba en la presencia de Dios. Bueno, entonces miramos ahora que fue David, al igual, otra de las cosas referente a David, fue que David también fue ese hombre que dio muerte a Goliat. Amén. El filisteo. Y bueno, eso lo encontramos también en el capítulo, en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 48 al 50. Goliat, conocido como un paladín, uno que grita, uno que intimida, uno que desafía. Y estuvo desafiando al pueblo de Israel por 40 días y por 40 noches. David fue también incluso el general del ejército del rey Saúl. Y eso lo encontramos en el capítulo 18 de 1 de Samuel, versículo 1. Dice la palabra: y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Mira, otra cualidad que tenía David, era un hombre ¿qué? Prudente, o sea, sabía lo que hablaba y tenía el cuidado de saber dónde, cómo, de qué manera hablar. Amén. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y guerra aceptó a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. O sea, tenía la gracia también de parte de Dios. David al igual fue el yerno del rey Saúl. Mira, Saúl lo llevó el Señor. Llegó a ser el yerno del rey Saúl. Y bueno, porque el rey Saúl le dio a Mical, su hija, ¿verdad?, a David como esposa. Y eso lo encontramos en 1 de Samuel, capítulo 18, versículo 23. Dice, 27, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos, y trajo a David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey, y Saúl le dio a su hija Mical por mujer. O sea, mire todo lo que hizo. ¿Y contra quién peleó, hermanos? ¿Contra quién? Contra los filisteos, ¿verdad? Contra los filisteos. Le digo eso, hermano, porque tenemos que entender un poquito la historia de cómo fue que entonces David, siendo, ¿verdad?, el enemigo de los filisteos, llega a ser siervo de los filisteos. Llega a ocupar el lugar, ¿verdad?, ahí delante del rey Aquís, que era el rey de Gad, y era el rey de los filisteos. Entonces, ¿cómo es, hermanos? ¿Cómo fue que pasó eso? Por eso es que estamos yendo un poquito a la historia de David. Vamos a mirar qué es lo que llevó a David a llegar a ese punto, a ese estado, a esa situación. David, hermanos, al igual, fue íntimo amigo de Jonatán, hijo del rey Saúl, ya que tenía algo en común con Jonatán. Los dos amaban a Dios. Los dos tenían un propósito: servir a Dios con todo su corazón. Qué hermoso tener esos amigos, ¿no? Y yo creo que es una de las cualidades, o es algo que nos tiene que unir con una persona, que tengamos eso en común. Cristo sea lo que esté en medio de esa relación, de esa amistad. Al igual, Abigail, mujer de Nabal, le profetizó a David su reinado, aun cuando David no era rey. Y eso lo encontramos en 1 de Samuel, capítulo 25, versículo 30 al 34. Y se me hace muy interesante tomarme el tiempo, al igual, de poder leer estos versículos por las palabras que salieron de Abigail para con David. Mire usted. Y dice la palabra del Señor en el versículo 30. Y acontecerá
que cuando Jehová haga por mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni de remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir y derramar sangre, y de vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha ofendido, que me ha defendido de hacerte mal. Que si no hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, he aquí mañana no le hubiese quedado con vida a Nabal ningún varón. Entonces ahí miramos, ¿verdad?, que es una mujer sabia, que fue llamada por Dios para venir y detener una matanza, ¿verdad? Pero lo que me llama ahí, también quiero recalcarle a usted que ponga un poquito de atención ahí, pongamos atención en lo que ella le habla y lo que le responde. Él le dice, líbreme Dios de derramar sangre inocente, ¿ok? Entonces son puntitos que estamos tocando y que vamos a ir uniendo para entrar más con el tema. El mismo Jonatán al igual reconoció que David ocuparía el lugar de su padre Saúl. Él sabía, Jonatán sabía que él no sería el siguiente rey. Él sabía que David iba a ser el rey. Qué bonito, le da una humildad en Jonatán de reconocer que la unción, el poder, la autoridad y todo estaba sobre David. Bueno, el mismo Saúl, en un momento de su vida, cuando David le perdonó la vida, le dijo a David esto, y esto es también glorioso, porque miren, eso lo encontramos en 1 de Samuel, capítulo 24, del versículo 20 al 22. Y ahí es donde vamos a empezar nosotros la palabra del Señor, la historia, o bueno, más que nada vamos a entrar más directo al tema, tratar de comprender qué fue lo que pasó aquí. ¿Y dijimos? Versículo, ¿qué lo pasé para acá? Es 24, del 20 al 22, 24, por aquí. Ok, del 20 al 22. Y ahora, como yo entiendo, estas fueron las palabras de Saúl al rey David. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Miramos aquí que esas palabras, el rey Saúl se las dijo a David, porque David estuvo a punto de matarle, de quitarle la vida, pero le perdonó la vida. Entonces en ese momento, Saúl le reconoció también como el siguiente rey, el que iba a ocupar su lugar. ¿Amén? Ahora, la pregunta sería, ¿qué fue lo que llevó a David a tomar esa decisión de unirse al rey Aquís, el rey de los filisteos? ¿Qué fue lo que le llevó a él a hacer esto, verdad? Si usted y yo nos ponemos a meditar un poquito en lo que hemos leído, nos damos cuenta que David de la noche a la mañana lo tuvo todo. Ese es un primer punto. Él de la noche a la mañana tuvo todo. Incluso habla la palabra del Señor que fue tan famoso David que hasta le compusieron un canto. Y cantaba el pueblo de Dios y decía, Saúl mató a 1000, pero David mató a sus 10,000. Fíjense nomás, o sea, estaba siendo reconocido. Era un hombre famoso, un hombre que todos lo conocían por todo lo que había en él. Era un hombre de guerra, un hombre con poder, con autoridad. Lo más hermoso es que la unción de Dios, la gracia de Dios, el poder de Dios estaba con él, ¿sí? Entonces, miramos al igual que de la noche a la mañana, así como se fue para arriba, de la noche a la mañana cambió completamente su vida. De la noche a la mañana se vio perseguido por el rey Saúl.
de la noche a la mañana se vio hostigado por todo el ejército de Saúl. Se vio rechazado por aquellos que había sido aceptado, lo empezaron a rechazar. Empezaron a levantarle calumnias. Empezaron a venir en contra de él. Y bueno, empezó el rey Saúl a buscarle de una manera tremenda para quitarle la vida a David. Se dice, de la noche a la mañana, la vida de David cambió. Quizás usted igual se identifica con eso, de que de repente nuestras vidas también fueron cambiadas y transformadas de la noche a la mañana. En algún punto de nuestra vida, todos hemos pasado eso, ¿amén? Simplemente si ponemos el ejemplo de cómo estábamos sin Cristo y después viene Cristo y transforma nuestra vida. Nuestra vida cambia de la noche a la mañana, tanto que nuestra familia comienza a ver esas diferencias y dice, bueno, ¿y a ti qué te pasa? ¿Por qué? ¿Por qué ya no hablas como hablabas? ¿Por qué ya no haces lo que hacías? ¿Por qué? Y aquí es la oportunidad que tenemos de dar y hablar de testificar de Cristo. Pero sí es un cambio radical. Ese cambio radical le aconteció a David. Un cambio radical. Bueno, ese cambio tan radical a David le llevó aún a perder a su esposa, ya que el rey Saúl le quitó la esposa y se la dio a Palti, hijo de Laís. A ese se la dio. Miren nomás, qué tremendo Saúl, ¿verdad? Ahora ya no va a ser esposa de David, ahora va a ser esposa de este. Y nomás la agarró y la tomó, como cualquier cosa se la dio. Algo dijeron para el rey Saúl, pero no tanto para David, ¿verdad? Porque a quién le gustaría, ¿verdad? Diga a los varones que viniera su papá o su mamá y le quitara la esposa. Nadie contestó nada, hermanos. Pero yo creo que a nadie, ¿verdad? Al igual, nadie. Y ese fue el momento que David estaba ya en un momento con todo lo que le estaba aconteciendo, todo lo que le vino en contra, ¿verdad? Cómo su vida cambió de la noche a la mañana. Miramos que David estaba siendo perseguido, odiado, rechazado, amenazado y acabó agotado y turbado. ¿Cómo acabó? Agotado y turbado. Amén. Que dijo y que esa turbación, ese sentir, ese agotamiento que había en él, ese cansancio, lo llevó a decir esto. Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando, mas por todo el territorio de Israel. Y así escaparé de su mano. Y se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Quis. Entonces, primer punto, ¿qué le llevó a David a pasarse al pueblo enemigo, a estar bajo la cobertura de su enemigo? ¿Qué le llevó? Bueno, le llevó esa decisión que él tomó equivocada, la tomó, ¿por qué? Porque estaba en un momento en el cual sus emociones estaban alteradas, estaba turbado, estaba agobiado. Amén. Miramos que en ese momento las palabras, lo que había en él, como él se sentía, él estaba, lo podemos entender que estaba en un caos emocional. David estaba en un caos emocional cuando él comenzó a dejarse influenciar por sus pensamientos, por lo que sentía, por la situación, por todo lo que había pasado. Y él mismo comenzó a ministrarse a él mismo, a aconsejarse a él mismo, a decir, bueno, pues yo creo que aquí Dios ya se olvidó de mí, yo creo que aquí ya se acabó todo, así que bueno, lo que más me conviene a mí es irme al lado de mi enemigo y ser su siervo de él. Miren lo que pasa. Miren lo que pasa cuando estamos agobiados, cansados, emocionalmente agotados. Miren con qué facilidad somos bombardeados en nuestros pensamientos y nos olvidamos de todas las promesas de Dios. Aquí a David no solamente una persona le dijo que sería rey. Él fue ungido por el sacerdote Samuel. Él fue declarado rey por el mismo rey Saúl. Él fue declarado por esta mujer Abigail rey. Él fue declarado por Jonathan rey. El
decisión. Una mal decisión. Y bueno, tanto así, hermanos, que David en su razonamiento pensó que solamente allí el rey Saúl no lo iba a encontrar. Y que de verdad era cierto, ese punto era bueno. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo de Israel estaba constantemente perseguido, ¿verdad?, por los filisteos. Los filisteos siempre estaban sobre el pueblo de Israel. Era una batalla, era una guerra. Y acuérdense que en el pueblo de los filisteos había gigantes, hombres fuertes. Amén. Entonces eso era verdad. Allí él no entró. Por eso cuando Saúl supo que allí estaba, no entró, porque tenía miedo. Saúl siempre le tuvo miedo a los filisteos. Amén. Pero el punto aquí importante, hermanos, es este. No sé cuál sea ahorita, y ese es el punto en el cual el Señor quiere hablar a tu vida y a mi vida. Yo no sé en qué punto tu vida esté. Yo no sé qué tan cansado, qué tan agobiado tú tienes, qué tan estresado tú te encuentres, qué tan cansado tú estés en este momento. Cuántas cosas están encima de tu vida. Y quizás ahorita en este momento por ahí andan pensamientos de querer tomar decisiones en este momento que te encuentras así. Pero el consejo de Dios para hoy, para ti, para mí es: no tomes ninguna decisión cuando estés agobiado, cuando estés cansado, cuando estés al extremo emocionalmente. No tomes ninguna decisión, porque las malas decisiones traerán consecuencias. La mala decisión de David lo llevó a pasarse a ser siervo de su enemigo. Mire, no nomás cualquier cosa, y no nomás eso, sino que juntamente con David se fueron 600 hombres, con sus mujeres, con sus hijos. ¿Qué le quiero decir? Las malas decisiones no solamente afectarán su vida, sino van a afectar todo lo que está alrededor de usted. Amén. La palabra del Señor nos habla en Isaías 30:15 y nos dice: en quietud, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. ¿Dónde seremos fortalecidos? ¿Dónde seremos salvos? En quietud. Estando quietos en la paz de Dios, trayendo y buscando la paz de Dios. Allí es donde vamos a estar a salvos, allí es donde vamos a ser fortalecidos, allí es donde vamos a ser guiados. Allí es, hermanos, donde vamos a volver a recibir la fuerza, la fortaleza en aquello que lo hemos perdido. Amén. Proverbios 14:17 dice: el que fácilmente se enoja hará locuras. Mire esto. Los momentos difíciles de nuestras vidas que pasamos, a que estamos agobiados, cargados, afligidos, desgastados, afectados emocionalmente, nos lleva a un estado de enojo, nos lleva a un estado de irritabilidad, de ira, de enfado. Todo me molesta, nada está bueno, todo está feo, nada hay que me complazca. ¿Por qué? Porque hay un agotamiento, hay un cansancio extremo. Pero ese enojo, si no lo cuidamos, ese enojo nos hará hacer locuras. Cuando la gente se enoja y se carga de ira, hace locuras. La gente enojada, la gente llena de enojo y frustrada, puede hasta matar a una persona. Puede herirse a ella misma. Pasan tantas cosas, hermanos, cuando no hay un control en el enojo y en la ira. La falta de paz, de quietud y de descanso llevaron a David a olvidarse de cada promesa que estaba sobre él. Sus emociones le llevaron a pensar equivocadamente, y ese pensamiento bajó a su corazón y dio a luz. Amén. ¿Y qué dio a luz? Error y engaño. Dio a luz error y engaño. El error y el engaño lo llevaron a pasarse al bando de su enemigo. Creo, al igual que David, se dejó llevar por el coraje, por el
enojo. Porque yo me puse a pensar y a meditar un poquito, bueno, si yo le estoy sirviendo a alguien, si yo le estoy siendo fiel a alguien, si yo estoy haciendo todo lo mejor que puedo, si yo amo lo que estoy haciendo, estoy al servicio de la persona, y que de repente la persona de la noche a la mañana se venga en contra de mí, y que de repente de la noche a la mañana, no nomás él, sino que levante a todos los que están con él en contra de mí, ¿no me va a causar un enojo? Claro que sí, porque mi carne va a responder ante la situación. ¿Sí? ¿Se vale? Sí se vale. ¿Se vale enojarse? Sí se vale enojarse, hermanos. Sí se vale enojarse. Efesios 4:26 habla y dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le deis lugar al diablo. Enójate. Estás frustrado, estás enojado, se vale. Lo que sí, hay una luz que habla allí, una lucecita que alumbra y dice, esa luz roja que dice, cuidado. Cuidado porque si el enojo no es controlado, te va a llevar a hacer locuras. ¿Sí? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos, hermanos, que venir y soltar el enojo. ¿En dónde? En la presencia de Dios. Dejándole la frustración, dejándole el enojo, hablándole a Dios con claridad de lo que sentimos. ¿Sabe que algo que tenía David era eso? Que él sabía ministrarse a él mismo. Él hablaba en el Salmo 103 y decía, alma mía, bendice a Jehová. ¿Cuándo? Cuando él se sentía desanimado, cuando él sentía que no tenía fuerzas para adorar. Acuérdense que era un adorador, para exaltar el nombre del Señor, para ir al templo. No tenía las fuerzas y entonces él rápido reconocía lo que estaba pasando en su vida y empezaba a ministrarse. ¿Sí? Y empezaba a hablar el alma, esa parte emocional, esa parte de la voluntad. Le decía, alma mía. Era como, despérese, bueno, despérese alma, despérese, se vale, se vale. Eso es bueno, ¿verdad? Sentí bien. Sentí bien porque sí despierta, ¿verdad? Entonces, alma mía, decía, bendice a Jehová. Y no te olvides de sus beneficios. Pero en este momento, me imagino yo, que el agotamiento, el cansancio era muy extremo. Porque en este momento sí se olvidó. Sí se olvidó de los beneficios que había obtenido de Jehová. Él se olvidó de quién era delante de la presencia de Dios. Bueno, miramos nosotros como punto número 2, que creo que daría al igual. No nomás se enojó, sino que estaba desilusionado. ¿Quién de nosotros en nuestras vidas alguna vez no se ha desilusionado? Todos hemos pasado por desilusión. Alguien nos ha desilusionado. El varón o la persona que amábamos, que estábamos, de repente dijo, me voy, bye bye. Y se fue. Y allí teníamos toda nuestra esperanza, ¿sí? El novio, ¿verdad? Que promete el cielo y la tierra, y bueno, que no promete, y de repente se desaparece, ¿sí? Aquel patrón que dice, bueno, trabaja con ganas y eso y lo otro, y te voy a aumentar tanto, y te voy a dar bonos, y de repente, nada, ¿sí? Entonces, menciónelo usted. ¿En qué año de su vida usted se ha sentido desilusionado? ¿Qué es lo que te ha desilusionado? Quizás te ha desilusionado el hecho de que las cosas simplemente no han salido como tú pensabas que tenían que salir. No salieron como tú pensabas que tenían que salir. El diccionario describe la decepción o desilusión como un sentimiento que surge al darse cuenta de que algo no es lo que se esperaba o se creía. Pensé que era rojo y me salió verde. Híjole. Pensé que me casé con el príncipe y me casé. Dígale usted. Pensé. Y eso me causa desilusión. Me he esforzado tanto por mi familia. He trabajado tanto por mi familia y mira cómo me pagan.
miramos el resultado, la respuesta de los hijos y decimos, wow. Usted, o sea, está ahí, va para allá, conforme lo necesita en el día que usted dice, hijo, ¿me llevas a la tienda? No tengo tiempo. Ándale, pues. No tienes tiempo de llevarme a la tienda. Y eso causa desilusión. Ahora, quizás ahora mismo, tú al igual te sientes así. Te sientes desilusionado, decepcionado, por lo mismo que hemos estado mencionando. Y bueno, el consejo de hoy es de que esa decepción, desilusión que tú tienes, no la dejes avanzar. No la dejes avanzar. ¿Sabe que las desilusiones o decepciones en la vida tienen como, vamos a decir, dos lados de punta, ¿verdad? En la cual tú eres la persona que vas a decidir. Si tú vas a dar lugar de que la desilusión te derrumbe y te quite esperanza, o vas a agarrar la desilusión para aprender de ella y armarte y que te haga más fuerte. Una experiencia. Las experiencias, hermanos, nos dan crecimiento y madurez. Sirve. Son muchas veces las desilusiones, Dios las va a permitir para formar en ti carácter. Para formar en mí carácter. Para aprender a depender de Dios y de que todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor. Esa es la clave. Porque cuando usted hace algo para agradar algo, espera algo, ahí va a fallar. Por eso el Señor habla en su palabra y dice, y todo lo que hagáis, hágalo para el Señor. Porque si lo hace usted así, usted sabe que su papá le va a recompensar. Y no va a esperar del hombre, porque el hombre somos feos, somos malos, somos egoístas. ¿Sí? Decía una hermana muy linda que comentaba con su nuera y le decía, hija, ora por este muchacho, manténlo en oración, porque este sin Cristo es un monstruo. ¿Está conmigo? Sin Cristo somos feos, hasta con Cristo. A veces se nos salen unas actitudes y digo, ay Señor, que me abrí. Ay Señor, que de verdad, Dios me escucha. Y rapidita le digo, Señor, que veo. Bueno, ahora, la desahución, si no se cuida y no trabajamos en esa área, va a pasar a depresión. Mire, la decepción nos lleva a la depresión. ¿Y qué es la depresión? Bueno, un trastorno frecuente que implica un estado de ánimo deprimido y la pérdida casi completa de interés o placer en actividades que antes se disfrutaban. Perdemos el deseo de hacer algo que antes disfrutábamos hacer. Perdemos el interés. Es una condición que se caracteriza por una tristeza persistente, desesperación, pérdida de energía y dificultad para manejarse en la vida cotidiana. Cuando hay depresión así nos sentimos. Hemos perdido ánimo, deseo, interés, no nos importa nada. Nada está bonito, nada está verde, nada. Así nos presenten lo que más nos gusta. No lo queremos. Es tremendo, ¿verdad? Es tremendo. Bueno, y este estado afecta la manera de pensar, de sentir y de actuar. Se estima que el 5% de los adultos lo padecen a nivel mundial. Y yo diría que con esto de la pandemia, yo creo que ya no somos más para arriba. El 5% de los adultos padecen ese estado. Amén. Síntomas de depresión, un poquito más, pérdida de apetito, pérdida de peso, molestias, dolores de cabeza, calambres, problemas digestivos, sin razón alguna, pensamientos de suicidio, pensamientos de muerte, por nombrar algunos. Y creo, hermanos, que esta era la condición que David tenía.
cual David había perdido el interés. Total, un día me va a matar. ¿Qué más me da? ¿Morir aquí? ¿Morir allá? Pues mejor acá. Perdí interés. Amén. Ahora, si la depresión no se atiende, esta nos llevará al desánimo. Son como gemelos, todos están unidos. Nos va a llevar al desánimo, pérdida de fuerza y de energía, porque en el ánimo está la vida. Hay ánimo, hay vida. Pero si no hay ánimo, no hay vida. Proverbios dice que el enfermo por el ánimo será sanado. Pero ¿cómo ayudarás a uno que no tenga ánimo? Como que las palabras no le entran, no pueden penetrar por ese desánimo. Pero hay algo más grave. El desánimo, unido a la depresión, unido a la decepción, nos lleva al desaliento. Y ahí es más duro. El desaliento. A un estado de postración, desfallecimiento, que es la pérdida de todas nuestras facultades emocionales, espirituales y físicas. El desaliento nos lleva a ese extremo, donde ya de a tiro estamos postrados en cama. Ya no hay nada que nos pueda ayudar, ya no hay nada que nos interese, ya no hay nada. Es como decir, tierra, cómeme, o ya, Señor, llévame, mátame, aquí ya acabé, terminé. Cuando llegamos a un desaliento, ¿por qué? Porque en el desaliento hay un ser, un demonio que está operando. Y ese demonio nosotros lo encontramos en Job capítulo 41, versículo 21 al 22. ¿Qué les quiero decir? Que las situaciones se van transformando y viene detrás de cada situación una fuerza espiritual, satánica y diabólica, que tiene como propósito destruir su vida. Eso es lo que pasa. Entonces, cuando entramos en el desaliento, este ser del cual nace y sale el desaliento, lo encontramos en Job 41, versículo 21 y 22. Dice la palabra: su aliento enciende los carbones, y de su boca sale llama, y en su cerviz está la fuerza, y delante de él esparce el desaliento. Él lo esparce. Esparcir habla de extenderse, lo extiende. Amén. Y entonces allí es, hermanos, donde usted y yo, toda persona que en este momento nos esté escuchando aún a través de las redes sociales y que se haya identificado con un estado de enojo, de ira, de decepción, de depresión, de desánimo, de desaliento, necesita buscar ayuda. Necesita urgentemente buscar ayuda, buscar consejería, buscar ministración. Necesita agarrarse de la mano del Señor. Amén. ¿Saben? Miramos nosotros que todo esto, hermanos, trajo sobre David un bloqueo en su mente. Porque de otra manera, yo no entiendo, yo no sé si a lo mejor ustedes sí entienden, pero de otra manera yo no entiendo cómo fue que David dijo, ahora el diablo va a ser mi amigo. Porque era su enemigo. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Tenía una situación bien grave para haber tomado esa decisión tan tremenda. Yo creo que fue la decisión más tremenda y terrible que él durante su vida tomó. De unirse al enemigo, hacérselo su amigo. Y déjeme decirle que él duró bajo esa situación 1 año y 4 meses. No un día, no un mes, 1 año y 4 meses siendo el siervo de Aquís. El rey Aquís dijo, wow, David será mi siervo. Y David mismo, fue tremendo, porque David mismo confesó que él era siervo de Aquís. Tú eres mi Señor, yo aquí estoy. Amén.
David dijo a Aquís: si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí. Pues ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Fíjese, se sentía aún menos que él. Wow, está tremendo, menos que él. Y aquí se dio aquel día a Siclag, por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos 1 año y 4 meses. Y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los jesuritas, los geseritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va al sur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba David el país, y no dejaba con vida hombres, mujeres, hombre y mujer. Y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquís. Y decía Aquís, fíjese lo que le decía el hombre, el rey: ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David decía: en el Negüey de Judá, y en el Negüey de Meel, y en el Negüey de los Eneos. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida, para que viniesen acá diciendo: no sea que den aviso de nosotros y digan: esto hizo David, y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y Aquís creía a David y decía: él se ha hecho abominable al pueblo de Israel y será siempre ¿quién? Mi siervo. Qué tremendo es eso, hermanos. Número 1, David mismo se declaró siervo del enemigo. Amén. Se declaró siervo del enemigo. 2, sabía David, amén, él salía con sus hombres a hacer imposiciones. O sea, venía a agarrar los territorios y a dar muerte a la gente. Asaltaban los lugares. Y déjeme decirle que la mayoría de las ciudades que él asaltaba eran lugares, hermanos, que tenían paz con Israel. Eran lugares que no tenían pleito con Israel. Vivían allí entre Israel. Por eso fue una de las razones por las cuales David, miren la maldad de la mente, David planeaba astutamente cómo evadir para no ser reconocido o venir a que fuera a ser acusado. Pero me llama la atención el hecho de que el rey Aquís, ¿verdad?, le dijo: ¿dónde andabas? ¿Se acuerda usted lo que le dijo Dios Padre a Satanás? ¿Dónde andas, Satanás? En Job. Y él le dijo: rondeando la tierra. Eso es lo que, mire, el mismo diablo hablándole a David: David, ¿dónde fuiste? Ah, fui a rodear la tierra. Fui a mirar, fui a observar y mirar dónde había la oportunidad y venir y atacar. Y dice, hermanos, mire qué cosas tan terribles hacía David. Dice que mataba mujeres y hombres. Y se traía todo lo que podía, se lo traía. ¿Qué le quiero decir con esto hoy? Como punto número 3. Quiero decirle que al tomar nuestras malas decisiones, claro que afectamos a otros e involucramos a otros. Pero al igual, hermanos, lo que pasa es que cuando tomamos malas decisiones nos deformamos. Las malas decisiones nos deforman. David fue deformado. Deformado completamente. Un adorador, un hombre que le servía a Dios, un hombre que ministraba, de repente se volvió un salvaje, un matón. Se deformó. ¿Dónde estaba la mente de David? Estaba bloqueada. ¿Dónde estaba el corazón del adorador? Bloqueado. ¿Dónde estaba el amor del adorador? Bloqueado. Allí estaba. ¿Por qué? Porque él mismo se constituyó su propio consejero. Él mismo se aconsejó. Él no buscó la ayuda. El consejo para ti y para mí es: busquemos ayuda, hermanos. Busquemos ayuda.
pensando y sintiendo. No, tenemos que parar. Es algo que no se debe de hacer. Por eso el tema de hoy es lo que no podemos hacer y lo que sí podemos hacer. Amén. Entonces, miramos nosotros ahora, en la Biblia nos habla también a nosotros, en Jueces 16, versículo 1, habla también la historia de Sansón. Cómo Sansón, sus malas decisiones lo llevaron a tener relaciones con una ramera, a tener relaciones con una filistea, a demandar a su padre y a su madre: yo quiero esa mujer, y yo quiero esa mujer. Y su padre y su madre dicen: pero Sansón, tú puedes buscar mujeres entre la tribu de nosotros, ¿por qué quieres una filistea? No, yo quiero esa mujer. Y fue, hermanos, y se casó con esa mujer, que le trajo muchas consecuencias. Salió perseguido, huyendo. Al final ni siquiera la tuvo, porque el rey se la quitó. Amén. Pero después miramos que no obstante se mete en otra relación con Dalila, también otra filistea. Y esta mujer sí fue planeada por el diablo, usada por Satanás para llevarlo a Sansón a un punto que al igual quedó sin ojos y quedó perdiendo la vida. Sin cabellera. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Nuestras malas decisiones nos van a llevar a pasar situaciones duras y difíciles. ¿Sí? Miramos también, por ejemplo, la situación del siervo de Eliseo, Giezi, ese hombre que estaba al lado de Eliseo, y en un momento cuando le llegó la avaricia de desear lo que Amán le estaba ofreciendo, rapidito, cuando Eliseo lo rechaza, él sale corriendo a buscar a Amán y decirle: oh, ¿sabes qué? Eliseo siempre quiere lo que tú le estabas ofreciendo. Y lo agarra para él. Y viene. Mire, por eso le digo, cómo las cosas suceden y cómo una cosa va aumentando otra y otra y otra a un punto de bloquearnos. Este hombre conocía a Eliseo. Sabía que Eliseo tenía una relación tremenda con Dios, que no había cosa que Dios no le revelara a Eliseo. Y cómo creyó la mentira del diablo de pensar de que Eliseo no se iba a dar cuenta de que había ido a pedirle a Amán las riquezas. ¿Cómo es eso? Allí es donde podemos nosotros analizar y ver que hay una influencia satánica y diabólica del poder de Satanás, que siempre va a tratar de venir para quitarnos y robarnos y destruir nuestras vidas. Cuando Eliseo recibe de parte de Dios lo que Giezi había hecho, lo confronta. Le dice: ¿por qué lo hiciste? Ahora, a partir de hoy, la lepra que era de Naamán será sobre tu vida y sobre toda tu generación. O sea, no nomás fue para él, sino para toda su descendencia. Una mala decisión, llevado, arrastrado. Nuestras malas decisiones, ahorita muchos los tienen divorciados. Ahorita los tiene a los hijos en un lado, los padres en otro, las malas decisiones. Muchas cosas, hermanos, han estado pasando. Y Dios nos está hablando, y el consejo de Dios es para nuestras vidas es: no tomes decisiones cuando emocionalmente no te sientes bien. No corras al mundo, porque el mundo no tiene la respuesta. No dejes a Dios creyendo que en el mundo vas a encontrar lo que con Dios supuestamente no has encontrado. Esa es una trampa de Satanás. Esa es una mentira del diablo. Amén. Entonces recuerde que las malas decisiones, el enojo y todo nos hará hacer locuras. Con esto, hermano, lo que quiero decir, al igual, ¿verdad?, de como le estaba comentando, es de que cómo las malas decisiones nos deforman. Nos deforman. Después miramos en 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1 al 6, lo que sí debemos hacer tú y yo. Ahí es donde entramos. ¿Cuál es la respuesta? Aquí es donde la tenemos en 1 Samuel, capítulo 30, de versículo 1 al 6. Dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, el tercer día de los de Amalek, habían invadido el Neguey y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte.
traían cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David, lea conmigo, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Eso sí es lo que tenemos que hacer. Eso fue lo primero que David, mire, yo veo en esto, yo puedo ver la gracia, el amor, la misericordia, la compasión, la fidelidad de Dios. Porque solamente un milagro de Dios podía sacar a David de su error. Solamente la mano de Dios podía abrirle su entendimiento, quitarle la ceguera espiritual, la sordera espiritual, romper el bloqueo que había en su mente. Solamente la mano de Dios. Y esa mano de Dios se manifestó sobre David en el momento de que el mismo pueblo con el cual él convivía, los 600 hombres, se levantaron para apedrearlo, para quererlo matar. Ahora ya no era huir de Saúl, ahora ya era que con los mismos que con él estaban, lo querían matar. ¿Por qué? Porque el pueblo enemigo, a los que él al igual había hecho daño, ahora se había levantado contra él y habían venido por sus mujeres y por todo lo que tenía y aún le quemaron la ciudad. ¿Qué le quiero decir? Nuestras decisiones van a traer consecuencias tarde que mañana. Tarde que temprano van a traer consecuencias. Algo va a pasar. Algo va a suceder por aquella mala decisión que yo tomé. Amén. Se le llegó el tiempo a David. Lo hermoso de todo, le vuelvo a repetir, es que David pudo ver la mano de Dios. Y en eso que vino todo ese mal en contra de él, dice la palabra, y David, cuando se vio la situación, se fortaleció en Jehová. Se agarró de la mano de Dios. Necesitamos, hermanos, si tú o yo, en este momento, usted que me está escuchando, sus malas decisiones lo han llevado a en este momento pagar las consecuencias. Es momento de buscar a Dios. Es momento de rendirse a Dios. Es momento de fortalecerse en Dios. Es momento de venir a su presencia. Este es el momento. Porque la gracia y el amor de Dios siempre estarán contigo. Siempre estarán contigo. No te dejará. No te va a desamparar. Dios es amor. Y yo aquí puedo ver el amor de Dios tan grande. Dios no se cerró. Mire, dice la palabra que David se fortaleció en el Señor. Y nosotros nos fortalecemos cuando venimos y lo buscamos. Cuando usted viene a la iglesia, usted recibe la palabra, se expone a la palabra, hay algo que está pasando en usted. Dios lo está fortaleciendo. Dios le está dando una palabra para que siga adelante. Una palabra en la cual le está diciendo, hey, hija, hijo, yo estoy contigo, yo veo, yo sé tu situación, sé lo que estás pasando, sé la condición que tienes, pero yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Y no nomás le dice, yo estoy contigo, sino que le está dando la estrategia de salida. Esa es la estrategia de salida. Yo lo he nombrado, lo he mencionado, hermanos, en el tiempo de la depresión en mi vida. 2 años sufriendo, hermanos, 2 años padeciendo, 2 años siendo atormentada, angustiada, 2 años, hermanos, en mi vida, en el cual también quedé sin poder caminar, que mi esposo, mis hijos me atendían las 24 horas, me cocinaban, me atendían, hermanos, yo no salía, no podía salir porque era un miedo horrible, no podía hacer mis propias, hacer lo propio mío, no podía ni bañarme yo sola, hermanos. Pero déjenme decirle que en un momento llegó Dios a mi vida. En un momento cuando Dios me permitió ir a la iglesia y estando en la iglesia, el pastor soltó una palabra y dijo, únete a gente de fe. Y yo sabía que esa era mi palabra. Yo sabía que esa era la estrategia que Dios me estaba diciendo. Hilda, levántate y ve a buscar ayuda. Hilda, levántate y ve para que ore por ti. Hilda, agarra fuerzas y ve. Aunque no puedas, ve. Levántate, esfuérzate. Yo voy contigo. Yo supe, hermanos, que era mi palabra. Yo supe que era mi tiempo. Yo supe que yo tenía que hacer algo. Si yo no hacía esto, el tiempo se me iba a ir otra vez.
Y otra vez iba a tener que entrar otra vez y estar en el desierto más del tiempo que Dios no quería que yo pasara. Todo, hermanos, todo tiene un tiempo. En las manos de Dios todo tiene un tiempo. Así como empieza algo, así tiene un fin. En el propósito de Dios siempre está darte lo mejor y hacer de ti una mujer, un hombre de fe, un hombre que ame, que sirva a Dios, una mujer que se levante con carácter de parte de Dios y se levante y pelee por lo que Dios le ha dado. En el propósito de Dios nunca está la desgracia para nuestras vidas o mantenernos en esa desgracia, nunca. Mire todo lo que hizo David, mire todo lo que le pasó a David, mire quién era, dónde estaba y lo que él llegó a hacer. Pero la mano de Dios no se apartó de él. La mano de Dios hizo presente. Cuando el diablo pensó, aquí te agarro y te mato. No, papá Dios salió por él. Y déjame decirte a ti, mujer, a ti varón que me escuchas, todo el que me está escuchando, la mano de Jehová saldrá por ti. No importa cuál sea la circunstancia, no importa cuál sea la situación que estás pasando, pero la mano de Dios se levantará a favor de ti. Y en este momento, David pudo discernir, este es mi tiempo. Este es mi tiempo de venir y fortalecerme en Jehová, porque de esta nadie me saca. Ya me di cuenta que al estar al lado de mi enemigo, no tengo nada. ¿Cuál es la protección? No había nada al lado del enemigo. ¿Sí? Viene David y se fortalece en Jehová a través de su palabra. Tú hoy que me estás escuchando al igual, en este momento el propósito de Dios es que te fortalezcas a través de su palabra. ¿Cuál es tu condición? ¿Cuál es tu estado? ¿Cuál es tu desesperanza? Este es el día de fortalecerte en Cristo. Este es el día de creerle a Dios y decirle, papá Dios, sí se puede. Hay que sacudirnos. Hay que sacudirnos, hermanos. Hay que ejercer esa parte de la voluntad que Dios nos ha dado. Y decir, papá, tú lo has dicho, yo lo creo y yo me levanto. Y no importa que voy a buscar la ayuda. Voy a buscar la ayuda, me voy a unir a gente que pueda orar por mí. ¿Saben que hay veces, hermanos, que se nos acaban esas fuerzas? Hay veces que las batallas, cuando salimos de una batalla, nos dejan cansados. Cansados, hermanos. Pero es el momento de unirnos a alguien que está fuerte y que ore por mí, que me levante en oración. O simplemente unirnos las dos en oración, unirse con alguien para que oren juntos. Amén. Entonces no nomás se fortaleció la presencia de Jehová, sino que leemos más adelante qué pidió. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Quiero que ponga atención en esto. ¿Quién estaba entre los maleantes, entre los que estaban destruyendo y dañando el pueblo, los diferentes pueblos? Un sacerdote. Un hombre que su lugar era estar en la presencia de Dios, interceder a favor del pueblo, interceder a favor del mismo David, pero fue contaminado. Fue arrastrado por el mismo engaño y por el mismo error que cayó David. Pero llegó el momento que David le pide el efod a él. Tráemelo por favor. Fíjese, no se lo demandó, ya le habló con súplica. Te ruego, por favor, había una necesidad. David expresó la necesidad en su corazón de buscar la presencia de Dios. Entonces miramos que nosotros, usted y yo nos damos cuenta, ¿verdad?, de que no demandó esa prenda. Entonces el efod era una prenda que tenía un símbolo espiritual, además de ser algo sagrado. Era el medio para acercarse a Dios y expiar sus pecados y interceder por el pueblo de Dios. Era una prenda, hermanos, era como un chaleco, pero eso era sagrado. Eso solamente lo vestían los sacerdotes, pero era lo que tomaban para venir a la presencia de Dios, porque los mismos sacerdotes se lo ponían. Todo ese vestuario era un vestuario hermoso. Ahorita no vamos a entrar en todos esos detalles, pero para poder entrar a la presencia de Dios. Y
David lo pidió. Hermano, hermana que me estás escuchando, hoy día tú no necesitas un eco. Tú tienes a Cristo. Amén, amén. El mediador entre el hombre y Dios. Tú tienes al Espíritu Santo, el consejero, el abogado, el maestro, el que nos guía la verdad, la justicia, el que nos revela los secretos, lo oculto y nos hace libres. Hoy no necesitamos ninguna prenda de vestir. Hoy necesitamos simplemente tener la humildad que David tuvo. Amén. Y reconocer que necesitaba ser fortalecido por Jehová. Reconocer que necesitaba la ayuda de alguien que lo ayudara a salir de la situación. Indirectamente podríamos decir, Abiatar, este sacerdote le ayudó porque él tenía el efod. Por eso le dijo, te ruego, por favor te ruego, por favor, dámelo. Y David entró en esa presencia con Dios. Y ahí es donde miramos nosotros que sucedió algo hermoso y maravilloso. Y nuevamente te vuelvo a repetir, allí veo otra vez la gracia y la misericordia de Dios sobre David. Otra vez veo el amor de Dios. Amén. El amor de Dios, hermanos, que siempre está para perdonarnos, para limpiarnos, para justificarnos, para levantarnos. Y no nomás para levantarnos, sino para darnos la victoria. Amén. Amén. David le dijo en la oración, hablando con Jehová, le dijo, ¿subo por ellos, contra ellos, o no subo? Y Jehová le dijo, sube y te daré todo el botín. Traerás todo. Hermanos, ese es tu Dios y ese es mi Dios. Ese es el Dios que hoy te dice que Él es la respuesta a la situación. Él es la respuesta al problema. Él nunca te dejará, nunca te desamparará. Siempre nos ayudará Jehová, porque la mano de Él siempre estará para con nosotros. La palabra del Señor, hermanos, nos habla en Santiago 4:4 y nos dice que aquel que se constituye amigo del mundo se hace enemigo de Dios. ¿Qué le quiero decir con esto? No regrese al mundo. No piense que el mundo tiene algo mejor para darle. En medio de su situación, de su necesidad, no suelte lo que Dios le ha dado. No suelte su llamado. No deserte, no abandone, no aborte lo que Dios le ha dado. Créale a Dios. Créale a su Señor. Que en un momento, cuando menos lo mire usted, va a venir un cambio radical a su vida. Ese es nuestro Dios, hermanos. Cuando parece que Él no está haciendo nada, Él está haciendo algo. Cuando Él está en silencio, parece que no estuviera haciendo nada, pero algo en ese silencio está formando Dios. Y es simplemente cuando Él levanta sus manos que entonces viene la victoria sobre nuestras vidas. No abandones lo que Dios te ha dado. Primera de Juan, capítulo 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Eso es lo que encontramos en el mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Amén. Entonces, miramos, hermanos, que lo que Dios nos está hablando hoy es de buscarlo, es de venir y fortalecernos en Él. Dios nos está hablando, hermanos, de la importancia de la oración, porque la oración nos ayuda a desarrollar una relación con Dios. La oración nos ayuda a obtener una comprensión de la naturaleza amorosa de Dios, porque Dios es amor. La oración nos da la respuesta de nuestras necesidades. ¿Sí? La oración te ayuda a encontrar guía para tu vida. La oración, hermano, la oración. David sabía todo esto, por eso se fue a orar, a buscar la presencia de Dios. Amén. La oración te da la fortaleza para evitar la tentación. La oración alinea tu voluntad con la voluntad de Dios. Amén. La oración y el ayuno frecuente pueden ayudarte a aceptar la voluntad de Dios aún. Porque muchas cosas de las que a veces pedimos no son la voluntad de Dios, ni es el tiempo de Dios. Y lejos de enojarnos,
culpa no es la mía, lo que tú quieres, lo que tú tienes, porque es lo que más conviene. Aunque yo pienso que no, que es mejor esto, pero creo que definitivamente que tú sí sabes lo que me conviene. Amén. La oración puede obrar milagros. Cuando oramos, en el momento que estamos orando, muchas veces recibimos sanidad, liberación, restauración, vida, fuerza, fortaleza. Es la oración, es la llave. Amén. Dios, el Señor Jesús le dijo a Pedro, Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Las llaves se constituyen y está relacionado con revelación. En la oración, en la intercesión hay revelación. ¿Sí? Es eso lo que David sabía. David sabía que era lo que él tenía que hacer era venir y humillarse a Dios y entrar en la presencia de Dios para ser fortalecido en el Señor. La oración invita al Espíritu Santo a tu vida, porque Él es el consolador, Él es nuestra guía, Él es el que escudriña lo oculto, lo secreto que hay en nosotros. Él es el que nos revela la voluntad del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro abogado, el Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos al Señor Jesucristo. Hermanos, tenemos la gracia, el amor de Dios en nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a desertar? ¿Por qué vamos a hacer lo incorrecto? Dios nos está hablando hoy día, número uno, que recordemos que nuestras malas decisiones afectarán todo lo que nos rodea. Número dos, no deje que el enojo le llegue a hacer locuras. 3, no permita que la decepción pase a depresión y la depresión a desánimo y el desánimo a un desaliento. No tome decisiones en un momento de angustia, de cansancio, de desesperación, de enojo. No tome decisiones. Espere en quietud, en la presencia de Dios, la respuesta a esa situación que usted tiene o a aquello que tiene que decidir. Busquemos la ayuda de alguien. No seamos nuestros propios consejeros. No, porque realmente, a veces, hermanos, realmente estamos bien equivocados. Y sabe, creo que una de las cosas de no buscar consejeros es porque no queremos que nos digan la verdad. Queremos que el consejero diga lo que nosotros queremos que diga. Y si él dice lo contrario, entonces ya no lo visitamos. Y estamos equivocados. Oremos antes de ir con el consejero al igual para que sea Dios el que le muestre a quién le ha dado esa gracia de entenderle y de escucharle y de ayudarle. Pero de que tenemos que buscar ayuda, tenemos que buscar ayuda. 5, fortalezcas en Dios. Y 6, ore a Dios. Oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en este día. Gracias, Padre, por esta palabra, Señor. Gracias por la fuerza y la fortaleza que a través de ella recibimos. Hoy, amado Dios, necesitamos de tu socorro, necesitamos de tu ayuda, Padre. Necesitamos, Padre, tu fuerza y tu fortaleza. Necesitamos, Señor, que en tu gracia y en tu misericordia, Señor, renueve nuestras mentes, Señor. Toca nuestras vidas, Señor. Mira, papá Dios, tú conoces toda situación, Señor, de este pueblo que hoy está escuchando y está escuchando tu palabra. Tú conoces, Señor, la entrada y la salida de cada uno de mis hermanos, Señor. Quizás, Señor, ahorita no estén pasando, Señor, por ese momento de tomar decisiones y se encuentren, Padre, en una situación al igual que David. Pero tú siempre, Padre, traes una palabra para poder, Señor, ayudarnos a entender el momento, Señor, y el tiempo malo que a todos nos acontece. Nadie, Padre, está libre de que pasar tiempos difíciles. Pero sí, Señor, sabemos que tú eres nuestra fuerza y nuestra fortaleza. El único, Padre, que nos puedes ayudar y fortalecer y guiar. Y venir, Señor, y libertar nuestras almas, libertar nuestras mentes, nuestros corazones. Papá Dios, tú conoces la vida de cada uno de nosotros. Hoy, Señor, te pedimos, Padre, que en tu gracia y en tu misericordia, si alguien, Señor, aquí, si alguien que me está escuchando, Señor, está pasando estos tiempos difíciles de angustia, Señor, de depresión, de desánimo, Señor, Padre Santo,
Extiéndase tu mano, Señor, y toca. Sana y liberta. Ese milagro, Padre, que hiciste con David, tú lo sigues haciendo. Porque de la noche a la mañana, Padre, abriste el entendimiento de David y David pudo clamar a ti, Señor. Así, Padre, en este momento, Señor, quita todo velo, quita toda ceguera, sordera espiritual, todo bloqueo en la mente, en el corazón. Y el poder de tu Espíritu Santo, Padre de la gloria, Señor, se haga presente, Señor. Sana y libertad. Llena, Señor, de tu gracia, Padre. Llena, Señor, ese hueco, ese vacío. Sana, Señor, el corazón quebrantado y dolido. Ven consumiendo, Señor, todo cansancio, toda debilidad, Señor. Todo aquello, Padre, que ha estado atacando, Padre, esa área emocional, en el nombre de Jesús. Padre, reprendemos el poder de las tinieblas, Señor. De todo demonio, Padre, que está operando, Señor, en el desaliento. Declaramos, Padre Santo, que ese demonio, Padre, conocido como de Leviatán, no tiene parte ni suerte con nosotros. Le reprendemos, Padre, y nos sometemos bajo la planta de nuestros pies. Declaramos, Padre, lo que ya está escrito en tu palabra en el Salmo 74, Señor, que tú ya le magullaste sus cabezas. Y tú ya lo dices por comida, Señor, a las aves y a las bestias del desierto. Por lo tanto, Padre, hoy, en el nombre de Jesús, declaramos una sanidad, una liberación, una restauración, Señor, en la iglesia, en tu pueblo. Yo te doy gracias, Señor, porque es a tu palabra y es a través de tu palabra que tú nos libertas, Señor. Es a través de tu palabra, Señor, que tú nos fortaleces. Nos infundes esas nuevas fuerzas para seguir hacia adelante, hacia la meta. Gracias, Padre de la gloria, porque tú, Señor, estás con nosotros. Y has prometido estar con nosotros y nunca dejarnos ni desampararnos. Así, Padre, bendecimos hoy la iglesia y a todos nuestros hermanos, a todo aquel, Padre, que nos esté escuchando a través de las redes. Bendícele, Señor. Que tu mano de poder se haga presente, Padre, y trae, Señor, ese refrigerio, Padre, en sus vidas. Te damos gracias, amado Dios. En el nombre de Jesús, reprendemos, Señor, y declaramos que Satanás, el padre de la mentira, el engañador, no tiene parte ni suerte con nosotros. Nos cubrimos con la sangre de Cristo Jesús. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga abundante y ricamente. Pues yo espero, hermanos, que nos hayamos gozado, ¿verdad? Y sobre todo, hermanos, poner en práctica el consejo de Dios. Amén. Que Dios le bendiga.